Buenas, el Colegio de Abogados de la ciudad de Villa María, en el marco de esta cuarentena obligatoria, me ha pedido que haga una breve reseña de cómo influye esta pandemia en el derecho penal. Como ustedes podrán observar en los medios de comunicaciones y en las redes sociales, que están informando constantemente de la detención de personas que han violado el aislamiento obligatorio previsto en los decretos 260 y 297 del Poder Ejecutivo Nacional. Ahora, ¿qué consecuencias jurídicas van a tener estas personas que son detenidas? A los mismos se le va a iniciar un proceso penal y para ello el fiscal actuante o el juez van a tener que determinar qué calificación legal le imputan. Y acá tenemos que separar 3 puntos. El primero, quien viola ese aislamiento obligatorio, conforme lo previsto en el artículo 7 del decreto 260, que dice que deberán permanecer en aislamiento por 14 días las personas que se encuentren dentro de los denominados casos sospechosos. ¿Y cuáles son esos casos sospechosos? Por ejemplo, tener fiebre, tener algunos síntomas de la enfermedad como ser tos, dolor de garganta y problemas respiratorios, haber estado en una zona afectada, arribar al país proveniente de una zona afectada, haber estado en contacto con un paciente de coronavirus-19. Después, con el decreto 297 se hizo extensivo el aislamiento obligatorio para todos los habitantes del país. Entonces, exceptuando algunas personas. Ahora, por lo tanto, las personas que sean encontradas en la calle y que no tengan ningún justificativo que acredite lo que están haciendo, van a ser detenidas. Y en este caso, en estos casos puntuales, el fiscal le va a imputar lo previsto en el artículo 205 del Código Penal, que dice que el que viole cualquier medida dictada por autoridad competente tendiente a prevenir la introducción o propagación de una epidemia será reprimido con la pena de 6 meses a 2 años de prisión. Quiero aclarar que en mis casi 18 años de profesión nunca tuve un caso de estos, salvo en estos últimos 15 días que me han consultado de personas que lo han detenido y le han imputado este artículo. ¿Cómo procede la fiscalía actuante? Detienen a la persona, la llevan a la unidad judicial, en la unidad judicial la prontuarian y en base a ese prontuario solicitan los antecedentes. Si la persona no tiene ningún antecedente, no tiene ningún pedido de captura, durante las 6 primeras horas o 10 horas a más tardar recupera su libertad y va a continuar el proceso en esta condición. Ahora bien, ¿qué sucede si esta persona hace caso omiso a esta obligación y propaga el virus y contagia? Bueno, acá ya estamos en presencia de un delito más grave previsto en el artículo 202 del Código Penal, que dice que serán reprimidos con reclusión o prisión de 3 a 15 años todas aquellas personas que propague una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas. Ahora, ¿qué pasa si
esta persona a la cual se contagia muere, ¿qué parámetros va a tener que tener el juez al momento de aplicar la sanción? No, él se va a limitar a lo que dice el artículo, la escala penal prevista en el artículo, y también va a tener que tener en cuenta las normas concursales previstas en el artículo 55 del Código Penal, a los efectos de poder aumentar esa pena. ¿Qué pasa si el que comete el delito es una persona extranjera? Bueno, cuando comete el delito una persona extranjera, se la va a imputar, se le va a iniciar el proceso y también corre el riesgo de que sea expulsado del país. Ahora bien, ¿qué pasa si una persona no sabe que está enferma, o no está informada, o cree que la enfermedad que tiene no es contagiosa y no es coronavirus 19? Bueno, en estos casos estamos en presencia de un error excusable, por lo cual no va a ser imputado, porque la persona no conocía o estaba en la creencia de que no estaba enferma. Ahora, si la persona fue negligente en su obrar, no se informó lo suficiente y propaga la enfermedad o contagia al resto de las personas, ahí sí le va a caber lo previsto en el artículo 203 del Código Penal, que dice lo siguiente: que las personas que por negligencia, por imprudencia, negligencia, impericia o arte, en el arte o en la profesión, producieron una enfermedad o la muerte, la pena será de 6 meses a 5 años de prisión. También el fiscal podrá imputar lo previsto en el artículo 239, que habla de la desobediencia a la autoridad. Ya como tenemos en cuenta, el mismo decreto 260 lo prevé. Bueno, con esto he dado una breve impresión de esta influencia de la pandemia en el derecho penal. Muchas gracias, saludos.